intestinales, el sistema GUT y la parte de regulación nerviosa, ¿no? Recordar esta parte significa tener presente dos partes, ¿no? La parte de lo que es anatomía, la parte macroscópica de la organización y también la parte de histología. Cuando vamos a hablar de anatomía, nos vamos a referir al tubo digestivo. Tubo digestivo en sí, porque es un tubo, ¿no? Un tubo con una parte proximal y una parte distal. Si esto lo abocamos a la parte anatómica, vamos a tener la boca, faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado. Obviamente acá lo hago más chico. El intestino grueso. Por acá baja el intestino descendente hasta el este tubo, en la complejidad de todo el proceso, es así. En esta estructura, esto viene a ser un tubo. Este tubo, como ustedes ven, hay partes más angostas, hay partes más anchas, hay partes incluso de paredes muy delgadas y de paredes muy gruesas, como es el estómago y el esfínter anal. Van a tener una serie de estructuras que es común para todos. Primero tenemos los esfínteres. ¿Recuerdan cuál es el esfínter a nivel esofágico? Tenemos un esfínter esofágico superior y tenemos un esfínter esofágico inferior, que viene a ser el cardias. Es decir, hay un esfínter, ¿por qué? Porque la estructura histológica es diferente del esófago que con el estómago. Al tener una estructura histológica diferente y un pH diferente, por ende, tiene que haber un esfínter. El estómago en sus tres porciones, fondo, cuerpo, antro, va a terminar y va a empezar el intestino delgado, el duodeno. Y acá hay el otro esfínter, el esfínter pilórico. Si hay un esfínter, de nuevo tenemos dos cambios estructurales histológicos y obviamente también dos cambios funcionales. Acá es ácido, que es alcalino, por eso hay esfínter. Esofágico superior, el inferior del cardias, el pilórico, pasamos duodeno, pasamos yeyuno, pasamos ilio y llegamos al otro esfínter, a la válvula iliocecal. Igualmente, dos estructuras diferentes histológicas, dos diversas funciones diferentes. Cada vez que pasan un esfínter, la función cambia. Colon ascendente, transverso, descendente, el sigma, recto. Y en el recto finalmente tenemos el último esfínter, ¿no? El último esfínter es el esfínter interno y el esfínter el externo. El externo es el que nosotros manejamos, controlamos. De todo este proceso, de toda esta parte anatómica, nosotros solo manejamos la deglución en su primera etapa. Uno mastica y decide cuándo deglutir de acuerdo a la composición. Puede ser también un reflejo involuntario el deglutir. Y después no decide nada. De aquí hasta el esfínter externo, ustedes voluntariamente no comandan nada. Todo está comandado por el sistema nervioso autonómico. La única parte somática es la primera parte de la deglución y el esfínter externo. El resto ustedes no manejan, no tienen ningún principio voluntario. En este tubo, aparte, vamos a tener órganos que van a apoyarnos con sus secreciones para intervenir en el principal proceso, que es la digestión. Cuando hablemos de fisiología vamos a hablar de 5 procesos. El principal, la digestión. La digestión es el troceado de lo que uno se alimenta
troceado es la sustancia que uno come, partirlo a las mínimas proporciones para que, gracias a las secreciones de la mucosa y de los órganos adyacentes al tubo digestivo, se produzca la digestión. Puede haber una digestión mecánica, el estómago actúa como un potente, 3 capas musculares destruyen y trocean los alimentos. Puede haber una digestión química gracias a los ácidos y secreciones que se producen. Entonces, ese es el principal proceso, la digestión. Por eso cuando uno habla que está con indigestión, es porque no tiene un buen proceso, ¿no? Hay sustancias que son más fáciles digeribles que otras. Sustancias que alimentos que están a base de frituras, menestras, muchos productos de esta cocina actual son difícilmente digeribles y nos dan indigestión. Por eso los productos que salen ahora para ayudar a esa digestión son los enzimáticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal, dentro de los órganos que aportan su secreción acá? Si vamos de la boca, ¿cuál es? Primero, la primera secreción, la saliva, ¿no? Secreción salival. ¿En el esófago se aporta secreción? No hay ningún tipo de secreción esofágica. El estómago de por sí produce su secreción ácida, pero ya es propia del estómago, eso lo vemos mañana. Y en la segunda porción del duodeno va a desembocar el colédoco a través del esfínter de Oddi y el Wirsum, que viene del páncreas. En la segunda porción duodenal desemboca en la ampolla de Vater, el conducto de Wirsum que trae toda la secreción pancreática, y el colédoco que viene, acá tenemos el hepático, la vesícula y el hígado, ¿no? El hígado produce su secreción, el hígado produce su bilis y la va guardando en los periodos que uno no come en la vesícula. Y se guarda acá la bilis. Esa bilis que contiene ácidos biliares, sales biliares, bilirrubina, toxinas, etc., es necesaria para digerir, para el proceso de digestión. Lo produce el hígado y lo guarda en la vesícula. Uno come, si come más grasa, más bilis se necesita. Se bota la bilis para que se produzca la digestión. Ese es el proceso fisiológico normal. Entonces, tenemos las glándulas salivales, la vesícula, el hígado propiamente, la vesícula solo es el reservorio, el páncreas, seguimos todo el intestino delgado, solamente células propias caliciformes de intestino delgado, el colon y finalmente el recto, ¿no? Esta es la parte anatómica macroscópica que hay. Recuerdan que todo esto es musculatura lisa, ¿no? A excepción del externo, del esfínter externo anal y de la faringe en la primera porción, en la primera fase de deglución. Si lo vemos histológicamente, este mismo tubo, vamos a tener en su pared más externa, la serosa. La serosa, que es una capa de peritoneo. El peritoneo es como una sábana que recubre todas las estructuras viscerales y parietales, es decir, de la pared abdominal. Esa es la serosa, la parte más fuerte que hay en sí del tubo digestivo. La serosa es fundamental para hacer cuando hacen resecciones intestinales y se sutura. Se tiene que suturar serosa si no se abre. Es la parte más fuerte. Debajo de la serosa, estamos yendo de afuera hacia adentro. Ahí está la serosa, la S. Vamos a tener la muscular, la longitudinal externa. Como así lo dice longitudinal, externa es la que está de manera longitudinal. Y si se acorta y si se contrae, se acorta el tubo. Y vamos a tener inmediatamente la circular interna. La circular que es de esta manera, ¿no? Si la circular se contrae, hay una estrechez. Si la longitudinal se contrae, hay un acortamiento. Son dos tipos de
fibras que por su ubicación, su distribución, uno estrecha y otro corta. Y por dentro la mucosa, ¿no? Tenemos la mucosa que es el cepillo de ahí. Es como si viéramos acá células, 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 células. Conjunto de células. Las células pueden irse para arriba y formar vellosidades. Las células pueden irse para abajo y formar glándulas. Debajo de las células hay un tejido conectivo, grasa. Y debajo de este tejido conectivo, o sea, acá tenemos el epitelio, el tejido conectivo, hay una capa muscular, muscularis mucosae. Esto de acá se llama mucosa. O sea, la mucosa no solamente es el epitelio de arriba, es el epitelio, el tejido conectivo y la muscularis mucosae. Al microscopio evaluando. Después de la mucosa vamos a tener la submucosa. ¿Por qué va a ser importante la submucosa? Porque a ese nivel, al nivel de la submucosa, vamos a encontrar el plexo submucoso, o llamado de Meissner. La mucosa, que recuerdan, es el epitelio, tejido conectivo, la muscularis mucosae, que es este rojito fuerte. Ahí tenemos el plexo de Meissner. Plexo de Meissner, que es un plexo nervioso, ¿no? Acá tenemos Meissner. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y entre las dos capas musculares, el plexo mientérico o de Auerbach. Entre las dos capas, la longitudinal externa, la circular interna, el plexo mientérico o de Auerbach. Obviamente, si ustedes se ponen a pensar, si este está entre las dos fibras musculares, su función predominantemente va a ser, ¿qué cosa? Si está en el músculo, va a ser de contracción, de movimiento. Así es. Este es movimiento. Y este, que está muy cerca de la mucosa, el Meissner submucoso, va a ser de secreción, porque está cerca de la mucosa. Este que está cerca, este es de secreción, y este es de contracción, de movimiento. Eso es histológicamente lo que encontramos ahí. Las funciones, como le dije, son funciones diversas. Fundamentalmente, siempre que recuerden esta clase, deben acordarse nutrición. Ustedes son lo que comen, ustedes son lo que se alimentan. A su vez también tiene una función inmunológica, una función endocrina. Viendo la función nutricional, cuando hablamos de todos los procesos fisiológicos, vamos a ir hablando por segmentos, ¿no? Mañana hablamos de esófago, estómago, después hablamos de hígado, después hablamos de páncreas, vesícula, intestino delgado, colon. Cada vez que hablen de eso, tienen que pensar en cuáles son las funciones físicas, cuáles son la fisiología de esa parte. Primero, digestión. Si hablamos de la boca, se produce digestión en la boca, del esófago se produce digestión en el esófago, en el estómago, en el intestino. Secreción, absorción. Estos tres son procesos fisiológicos individuales y dependiendo la estructura anatómica que estemos hablando, se producen más, menos o de repente no se producen, ¿no? En el esófago no se produce ningún tipo de digestión, no se produce absorción ni secreción, es simplemente un órgano de paso. Contrariamente con el estómago, con el colon, que es más absortivo, el intestino delgado, que es más absortivo. Y estos tres procesos fundamentales siempre van a estar asociados a una buena circulación, tanto para que llegue la sangre para que se produzca el funcionamiento, como también para recoger a través de esa sangre todas las sustancias que han sido absorbidas, ¿no? Y esto siempre a través de una buena motilidad, o sea, un buen funcionamiento del tubo digestivo para que el bolo alimenticio vaya de la parte proximal hacia la distal en ese sentido, ¿no? Estas 5 funciones siempre deben estar integradas, siempre debe haber un buen y correcto integración de esto, si no, se produce la fisiopatología. Ahora, ¿cómo se van a coordinar estas 5 funciones?
ahí entramos a la parte del sistema nervioso, ¿no? Se pueden controlar mediante un sistema nervioso intrínseco, es decir, propio del intestino, propio del sistema gastrointestinal, o uno que es fuera, que ya depende del sistema nervioso. Pero ustedes siempre deben de pensar, cada vez que hablamos del estómago, del esófago, de la boca, del colon, del intestino delgado, ¿qué actividad fisiológica se produce? Si hablamos del estómago, a través de qué, por ejemplo, si hablamos del estómago y queremos saber circulación, ¿cuáles son las venas que recogen la sangre venosa que está, donde está siendo absorbido toda esa parte en el estómago y hacia dónde se va? ¿Qué digestión se produce en el estómago? ¿Qué secreción se produce en el estómago? ¿Qué absorbe el estómago? ¿Y cómo es el movimiento del estómago? Si hablamos del colon, de igual manera, ¿se produce digestión? ¿De qué sustancias se produce digestión en el colon? ¿De qué cosas se secretan en el colon? ¿Qué se absorbe? ¿Cómo se mueve el colon? Para entender ya los procesos de diarrea, de estreñimiento. Entonces, esas 5 funciones siempre deben venir a su mente cada vez que hablen de una estructura del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, volviendo a la parte de quién comandaba, quién manejaba la fisiología digestiva. El control va a ser por dos sistemas. El sistema nervioso central. En el central vamos a tener 2, el somático y el autonómico. Ahí falta el somático. El somático, por lo que vimos, ¿se acuerdan la deducción? Que es voluntaria, y la parte del esfínter externo a nivel anal. Son las 2 cosas que ustedes comandan. Esa es la parte somática, la parte voluntaria, la parte muscular estriada. Y la otra parte, como la gran parte es autonómica, en lo que se refiere a simpático y parasimpático, es por eso que en este slide básicamente sale la parte autónoma, que es simpático y parasimpático. No mencionan el somático porque es mínimo, solo es la primera parte y la última. Y la otro gran control es a través de las hormonas gastrointestinales. Entonces, nosotros tenemos este sistema nervioso intrínseco, es propio del tubo digestivo. No necesita del cerebro, no necesita del bulbo para funcionar. Solo funciona. Solo se producen la sensibilidad, la parte aferente de la sensación nerviosa, se produce la neurona entre las 2 neuronas, la neurona intermedia y la vía eferente. No necesita ir al sistema nervioso. Y la parte extrínseca, que les estoy diciendo que es la parte del sistema nervioso central, en la parte somática y autonómica, ¿no? Viendo la parte intrínseca, más de 100 millones de neuronas, sumamente desarrolladas. Dependiendo lo que ustedes, el tipo de nutrición que tengan, va a ser el grado de complejidad y necesidad de solamente se pueda hacer los procesos fisiológicos de manera intrínseca o tenga esta intrínseca una conexión necesaria con la extrínseca. Esto fundamentalmente para movimiento. ¿Se acuerdan quién era? El plexo el mistérico de Auerbach. Y para las secreciones, el Meister. Estos dos tipos de funciones de movimiento y secreción fundamentalmente son intrínsecos. Bueno, es lo que les expliqué ahorita: serosa, circular, circular. Entonces acá vamos a tener un corte, acá arriba la serosa, es decir, la parte externa, ¿no? Y acá abajo la mucosa. La mucosa, que es el epitelio, con el tejido conectivo, la muscular mucosae, y entre ellos la capa muscular, ¿no? Los 2 tipos de capa muscular y los 2 plexos. Ustedes pueden ver acá el plexo submucoso Meissner, el plexo, esto verde es el plexo, y también arriba el plexo mientérico. Estos tienen conexiones. El tipo de conexión de cada uno en verdad no se conoce.
es muy complejo, es un enmarañado, es un enredado totalmente. Puede ser conexiones del tipo laterales, o sea, de Meissner a Meissner, puede ser de Meissner a Auerbach, al revés de Auerbach a Meissner, y pueden incluso estos relacionarse a la parte simpática y parasimpática. El nivel de complejidad de estas conexiones no está claro. ¿Ya? Por eso le digo, acá le pongo, ¿no? Puede incluso de acá del Auerbach ir hacia el sistema nervioso central, y también de acá del sistema nervioso central puede ir hacia el Meissner. Es una serie de conexiones que no están bien claras. Lo que sí está, bueno, esto es lo que se refiere al somático autonómico que les dije. Somático, a nivel de la primera porción, fundamentalmente la deglución arriba, músculo estriado voluntario, boca y faringe, y primer tercio de esófago, y abajo el esfínter externo, y dentro del autonómico empezamos con el parasimpático en sus dos orígenes, acá en el bulbo, y el otro a nivel sacro. El parasimpático a nivel del bulbo y a nivel del sacro, S2, 3 y 4, y a nivel del bulbo fundamentalmente el vago. Y ambos van a hacer su efecto a nivel del sistema nervioso entérico directamente, y su segunda neurona va a estar ubicada en el sistema nervioso entérico. ¿Ya? A nivel parasimpático, perdón, su segunda neurona está en el sistema nervioso entérico, tanto en la parte cráneo como en la parte caudal. Cráneo, caudal, parasimpático, ¿no? Y tienen como conector a la acetilcolina. El neurotransmisor entre esta primera y segunda neurona es la acetilcolina. Esta es la vía esquemática de cómo los nervios vagos, la parte craneal y la parte caudal, sacral, va a aumentar la peristalsis y relajar el esfínter. Fundamentalmente, cuando hablan de parasimpático, del craneal, hablan del vago, ¿no? Y abajo de los S2, 3 y 4. Este es con respecto al autosómico parasimpático. Y el autosómico simpático necesariamente requiere de ganglios intermedios. Es decir, van tanto a nivel tóraco dorsal, van las vías y necesitan un ganglio intermedio. Y estos ganglios intermedios se encuentran en el mesenterio, a nivel de los grandes vasos. Los grandes vasos, abdominalmente hablando, arterialmente hablando, el tronco celíaco. Entonces tenemos ganglios del tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Todos ramos de la aorta. A ese nivel están los tres núcleos simpáticos, en los cuales se produce, sale la segunda neurona. Entonces, la segunda neurona, acá en el simpático, no está en el sistema nervioso entérico, a diferencia del parasimpático, sino sale a partir de los ganglios, de los tres ganglios fundamentales, ¿no? Ganglios de las tres raíces arteriales más importantes abdominalmente hablando de la aorta: tronco celíaco, mesentérica superior e inferior. Siempre con su neurotransmisor, la acetilcolina, ¿no? Siempre con su neurotransmisor, la acetilcolina, ¿no? Entonces tenemos el celíaco, se refiere al tronco celíaco, el 1, el 2 a la mesentérica superior y el 3 a la mesentérica inferior. Los tres ganglios importantes. Son ganglios tan importantes incluso para manejo de dolor paliativo. Esos ganglios se queman, se les inyecta alcohol, neurolisis, y se destruye cuando hay enfermedad avanzada y quieren destruir la parte nerviosa para manejar el dolor. Fundamentalmente el tronco celíaco.
la parte simpática disminuye la peristalsis y aumenta la tonicidad del esfínter, ¿no? Esto va a condicionar la parte simpática, parasimpática y el sistema entérico. Condicionan varios reflejos cortos. Si hay un corto, hay un reflejo largo, y hay uno más cortito que le llaman local, ¿no? Corto, largo y el local. Primero el local se refiere a que en el esófago de repente degluten algo ustedes y el esófago de tránsito baja el bolo alimenticio y parte de ese bolo no pasa el esfínter esofágico superior y se queda en el esófago. Entonces en el esófago hay una distensión por el bolo que está y esa distensión es captada por las células de la mucosa del esófago y condicionan un reflejo local que manda la sensación sensitiva aferente. ¿Y la manda a dónde? La manda solamente localmente nada más. No la manda a ningún lado, ahí se queda una interneurona y se produce la parte eferente, se produce el movimiento. O sea, el esófago o el estómago, el colon o cualquier parte, un tubo digestivo es hueco, cualquier parte que esté con distensión, con productos químicos, con un pH alterado, con enzimas proteolíticas, con grasas, etc. Todo eso es detectado por la mucosa, viaja la información. Como es una información que es local, no va hacia otro lugar, sino ahí mismo, y se responde ¿con qué? Con movimiento. Ese es un reflejo local, en la cual no sale de la mucosa, de la parte del Meissner, no sale la información. Puede ir a un eferente motor, puede ir a 2 eferentes motores, a 3 eferentes, dependiendo del estímulo y la sensación y lo que fuere, ¿no? Y vemos ahí el sistema nervioso alejado, ¿no? No tiene nada que ver ahí. ¿Qué son reflejos locales? Son reflejos integrados totalmente en el sistema nervioso entérico, fundamentalmente la secreción, el peristaltismo, contracciones de mezcla y la inhibición local. Es decir, sensaciones propias solamente de la mucosa. Reflejos locales. Ahora vamos al reflejo largo. El corto para el final, el largo. El largo, vimos que hay una parte aferente, ¿no? Hay una sensación, hay una distensión, va la información sensitiva aferente y ahí regresaba, ¿no? En el largo, no. En el largo, la sensación aferente sensitiva va directo al sistema nervioso. Ese es el largo, por la distancia, directo al sistema nervioso.